La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció este miércoles 17 de junio que las tasas de interés se mantienen sin cambios, en el rango del 3.5 al 3.75%. A pesar de que esta ya era una decisión ampliamente esperada, los mercados han recibido una sacudida. Cabe recordar además que esta es la primera decisión que encabeza Kevin Warsh como el nuevo presidente del Instituto Central en sustitución de Jerome Powell, quien terminó su mandato en mayo. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Senior Manager para la edición mexicana de Investing.com, y en este video vamos a ver todos los pormenores de la decisión y por qué los mercados han recibido este golpe, además de los cambios que ya se empiezan a sentir bajo la presidencia de Kevin Warsh. Antes de entrar de lleno con la decisión de política monetaria de la Fed, solamente quiero recordarte que estamos en las últimas horas de la oferta flash de investing.com. Esto quiere decir que tienes muy poco tiempo para adquirir tu suscripción a Investing Pro con un descuento de hasta el 55%. Pero por ser seguidor de nuestro canal de YouTube, te estamos dando el cupón PROLATAM para que puedas incluir un descuento adicional del 10% al momento de realizar tu pago. Vamos a ver que, por ejemplo, si eliges un plan a 2 años, podrás acceder a este descuento máximo del 55%. Una vez que eliges tu plan, al momento de realizar tu pago, podrás ingresar el código PROLATAM para que desbloquees este 10% de descuento adicional exclusivo para nuestros seguidores del canal de YouTube. Apresúrate y aprovecha esta promoción porque estamos solamente a unas horas de que termine. La oferta expira el próximo jueves 18 de junio a las 9 horas con 59 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Ahora sí, vámonos de lleno con el tema de la Fed. Vamos a echar un vistazo cómo han cerrado los principales índices accionarios, tanto de México como de Wall Street, y además el peso mexicano posterior a la decisión de la Fed, que, como te recuerdo, mantuvo las tasas de interés sin cambios en el rango del 3.5 al 3.75%. Y empecemos con el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. Esta sesión del miércoles 17 de junio terminó con una caída del 0.26%, pero hay que recordar que antes de la decisión de política monetaria, la Bolsa Mexicana registraba ganancias e incluso llegó a superar las 69,000 unidades. Su máximo intradía fue de 69,067,52 unidades. Sin embargo, aquí podemos ver que tras el anuncio registró este descenso, cerrando en alrededor de las 68,304 unidades. Con la misma suerte, el S&P 500 de Wall Street también registró una caída bastante notable. Terminó perdiendo 1.21% y se ubicó en las 7,420 unidades después de haber alcanzado un máximo de 7,532 unidades. Aquí en el gráfico podemos ver cómo la decisión de política monetaria llevó a que el índice principal de la bolsa de Estados Unidos pues registrara este descenso. El Dow Jones. El Dow Jones también terminó con caída de 0.97%, cerró en alrededor de 51,493 unidades, después de que a lo largo del día llegara a superar las 52,280 unidades. La decisión de política monetaria tiró también al Dow Jones. Y por último, el Nasdaq. El Nasdaq también cerró con esta caída importante de 1.35%, terminando en las 26,021,66 unidades después de haber alcanzado un máximo de 26,511,55 puntos. De nuevo, el gráfico nos muestra cómo tras la decisión de política monetaria este índice retrocedió de manera notable. Y el peso mexicano. El peso mexicano cerró en alrededor de las 17.30 unidades, pero podemos ver cómo tras el anuncio y durante la conferencia de prensa de Kevin Warsh, la paridad llegó a subir incluso por encima de las 17.40 unidades. Hay que ver cómo estuvo, cómo se disparó el tipo de cambio después de que se anunciara esta decisión de política monetaria y recordando que inició la jornada
por debajo de los 17.20 pesos por dólar. La decisión de política monetaria también le pegó al peso mexicano. Recordemos que este es un indicador, o esta paridad, el tipo de cambio, es muy sensible a este tipo de movimientos, sobre todo por el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y las operaciones de carry trade. Pero a ver, no solamente fue la decisión de política monetaria per se lo que ha tirado digamos, a las bolsas y lo que ha hecho que el peso mexicano también cayera durante esta tarde posterior al anuncio de la política monetaria, sino fueron varias cosas. En primer lugar, que hay un sesgo más restrictivo en las nuevas proyecciones económicas y monetarias de los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed. Y por esto hay que echarle un ojo a la actualización del dot plot, este famoso diagrama de puntos. ¿Qué nos muestra el diagrama de puntos? Inicialmente, que ahora la mitad del Comité de Mercado Abierto espera que las tasas de interés subirán este año. El mercado o la anticipación, pues, con las nuevas perspectivas es que sea un alza de 25 puntos base. Y lo vamos a ver más claramente en el resumen de las proyecciones económicas. Aquí podemos ver que en la proyección actual, en la proyección de junio, existe una mediana de que las tasas se ubiquen este año, en 2026, en 3.8%. Esto significa un aumento desde el 3.4%. Son unos 40 puntos base por encima de la proyección que se tenía en la reunión previa. Esto se traduce en una expectativa de los miembros de la Fed de que subirán las tasas nuevamente unos 25 puntos base. También en 2027 han subido 50 puntos base las proyecciones de 3.1 a 3.6 y en 2028 han subido 30 puntos base para colocarse en 3.4. Vemos las expectativas de los integrantes del FOMC que son más restrictivas. Este es un elemento que también han visto los mercados y lo que ha impulsado justamente esta reacción en los mercados financieros. Ahora, otra señal también es el de la inflación PCE. Hay que recordar que este es el indicador favorito de la Fed para medir el nivel del aumento de precios al consumidor. Aquí que tenemos un cambio bastante importante. Para el 2026 pasó de 2.7 a 3.6, casi 100 puntos base, 90 puntos base por encima de la proyección anterior. Sin embargo, los ajustes fueron un poco más moderados. Para el 2027 aumentaron solamente 10 puntos base y para el 2028 aumentaron, bueno, se quedaron sin cambios estas proyecciones. Pero ojo con la subyacente, Core PCE. Aquí hay un aumento de 60 puntos base para la proyección del 2026. Y para el 2027 hay un aumento en alrededor también de 30 puntos base. Para el 2028 hay un aumento de solamente 10 puntos base también. Entonces, aquí tenemos también una señal de que pues el trabajo todavía costará más trabajo a la Fed alcanzar el objetivo de inflación, su objetivo del 2%, lo cual anticipa que tendrá que mantener las tasas de interés más altas o en un rango más restrictivo del que se esperaba anteriormente. ¿Y qué significa esto? Parte de esto se puede explicar un poco por los choques inflacionarios que ha traído el conflicto en Medio Oriente y por el impacto en los precios de energía, pero que haya subido también digamos, el estimado de Core Inflation, Core PCE o la inflación subyacente, quiere decir que los integrantes del Comité de Mercado Abierto también ven otros shocks que no necesariamente serán, digamos, transitorios o inherentes solamente al conflicto en Medio Oriente, sino hay más presiones generalizadas. En este escenario, la inflación no regresa al 2% hasta 2028, es decir,
2 años más de inflación por encima del objetivo. Y esto lo han visto los mercados. Esto por un lado. Ahora, también tenemos otro cambio importante y esto lo tenemos en el mismo comunicado de la Reserva Federal. Tenemos nuevo presidente, hay un nuevo sheriff en la ciudad y también hay un nuevo sheriff con sus nuevos métodos. Aquí, por ejemplo, el comunicado ha quitado la guía a futuro. Esto quiere decir que los mercados tienen menos elementos para anticiparse a los próximos movimientos de la Fed. Después vamos a ver por qué Kevin Warsh es escéptico, por qué él no cree o ha sido crítico que el Banco Central introduzca guías a futuro, incluso con las mismas proyecciones del diagrama de puntos. Después lo vamos a ver, pero este es uno de los cambios importantísimos para la comunicación de la Fed y para los elementos que tendrán los mercados para anticiparse, para advertir movimientos y para, digamos, vislumbrar el futuro de la política monetaria de la Fed. Pero antes de ir más allá, quiero que echemos un vistazo a cuáles son las nuevas proyecciones o las probabilidades que ya han asignado los mercados tras la decisión de la Fed a los próximos ajustes a las tasas de interés. Y aquí es relevante ver cómo ya se espera que para septiembre se ejecute esta alza a las tasas de interés. El mercado de futuros, de acuerdo con el barómetro de las tasas de investing.com, anticipa o da una probabilidad de 49.1% a que las tasas de interés subirán 25 puntos base en la reunión de septiembre. Aquí lo podemos ver. ¿Cuál era la probabilidad de un día anterior? Un día anterior, pues solamente asignaban una probabilidad de 27.6%. De hecho, tras los últimos datos y tras los últimos indicadores, los mercados se debatían entre que si las tasas de interés subirían hasta finales de año o se aplazaría, digamos, esta nueva alza hasta el 2017. Bueno. Tras la decisión de política monetaria, tras las nuevas proyecciones y tras la conferencia que ha ofrecido Kevin Warsh, su primera conferencia como presidente de la Fed, ahora los mercados han actualizado estas apuestas y ven un alza en la reunión de septiembre. Aquí tenemos un elemento más que explica la reacción de los mercados. Ahora, si echamos un ojo más allá, en las próximas reuniones, vemos cómo en diciembre se empiezan a aparejar las probabilidades o las apuestas de que habrá un alza adicional. Están viendo que los mercados están viendo que la Fed podría incluso volver a subir las tasas al rango de 4 a 4.25%, es decir, unos 50 puntos base por encima de los que se encuentra actualmente. Y aquí está, en enero de 2027 es cuando ya las probabilidades que asignan los mercados superan o más bien predominan la del alza adicional, de llevar las tasas de interés hasta el 4.25%. Y vemos a lo largo del año, se espera que se mantengan en este nivel 4.25%. Y esto significa una postura todavía más restrictiva respecto a la actual que mantiene la Reserva Federal. Y aquí vemos cómo los mercados ven que hasta octubre de 2027 volverán a bajar las tasas de interés. En octubre de 2027, el mercado de futuros anticipa que las bajará de 4.25 a 4% y posteriormente, bueno, así se mantendrán y las mantendrán así a lo largo del 2027. Es decir, que el próximo año los mercados anticipan que las tasas de interés van a estar todavía más elevadas. Y vaya golpe para los inversionistas, sobre todo para los inversionistas en bolsa. Pero esto no es lo único relevante que ha ocurrido en el marco de la decisión de política monetaria de la Fed de junio. También hay que echar un vistazo a lo que dijo Kevin Warsh en su primera conferencia de prensa como el nuevo alguacil de la Fed. Porque aquí ya podemos ver algunas señales sobre cuáles serán las líneas que seguirá en su mandato. Primero vamos a recuperar algo de lo destacado de la conferencia.
En primer lugar, el tema del mantenimiento de las tasas de interés en 3.5 a 3.75%. Y aquí retoma también algo de lo que se dijo en el comunicado del Comité de Mercado Abierto, que todavía se observa una elevada incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, la economía de Estados Unidos pues ha crecido a un ritmo sólido. Nos dice, el crecimiento de la productividad y la inversión de capital son fuertes. La creación de empleo ha seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo se ha mantenido prácticamente sin cambios. La inflación se mantiene elevada en relación con el objetivo del 2% fijado por el comité, lo que refleja en parte las perturbaciones en la oferta que han provocado aumentos de precios en ciertos sectores, incluyendo el energético. Por esto, nos dice, el comité garantizará la estabilidad de los precios. Esto lo recupera un poco Kevin Walsh, pero no hay que dejar de anotar esto que te decía, que ya no hay guía a futuro, y Kevin Walsh lo ha dicho. No habrá más guía a futuro, lo cual es un elemento menos que tendrán los inversionistas para posicionarse y anticiparse al futuro de la política monetaria de la Fed. ¿Qué pasa? Aquí Kevin Walsh ha argumentado que cuando los mercados solo reflejan lo que dice la Fed, se pierde la fuente de información más valiosa para los banqueros centrales. En pocas palabras, Walsh quiere que los mercados reaccionen a los datos y no a las palabras que dicte la Fed. Un elemento que va a inyectar todavía más incertidumbre y potencial volatilidad en cada reunión de la Fed. Ahora, ¿qué nos dice sobre la postura de restricción monetaria? Nos dice pues que prácticamente es desigual. Nos habla que en sectores, por ejemplo, en el de vivienda, es una política monetaria restrictiva. Sin embargo, esto no se podría decir cuando viene de los mercados financieros. Y esto nos dice que añade mayor complejidad a la actuación de la Fed y de los movimientos de política monetaria. Además, nos dice que no se descartan las alzas a las tasas de interés. Esto también ha sido el elemento que ha sacudido a los mercados, pues refuerzan estas expectativas de que haya una Fed más restrictiva. Incluso, incluso no se han descartado que esta alza ocurra en la próxima decisión de política monetaria. El mismo Walsh, cuando se le preguntó por qué no subieron las tasas en esta reunión, él respondió: nos vemos en 6 semanas. Así que no está descartada que el aumento en las tasas de interés llegue antes de lo que actualmente pronostican los mercados. Y bueno, también es que no hay guía, sin guía sobre cuándo actuar. Los mercados tendrán que leer datos en lugar de las declaraciones y de las guías a futuro que pueda emitir la Fed y sus funcionarios. ¿Qué más? Ahora, algo destacable del nuevo mandato de Kevin Walsh y que va a crear todo un nuevo panorama y un marco de actuación para los inversionistas son los nuevos grupos de trabajo que implementará Walsh. Y el primero es sobre las comunicaciones de la Fed. Y esto ya lo empezamos a ver con que se haya quitado la guía a futuro del comunicado del FOMC. ¿Qué dice? Que se revisará tanto el documento de las proyecciones económicas como el dot plot, así como las conferencias de prensa, las minutas y los comunicados. Walsh insinuó que habrá cambios significativos al formato actual. Habrá que esperar, pero por lo menos ya nos quedamos sin guía. Ahora, sobre la hoja de balance, el balance sheet. Nos dice que se revisará el régimen de reservas amplias, la composición del balance y marcos alternativos de operación monetaria. Esto va a ser relevante para la transmisión de política monetaria, así que también habrá algunos cambios ahí. Sobre el tema de las fuentes de datos, este va a ser un tercer grupo de trabajo. Walsh prácticamente dice que actualmente los indicadores están desfasados, están anticuados,
que se realizan, por ejemplo, el de la inflación PCE, los temas laborales, todos estos indicadores que se realizan con métodos de encuesta anticuados, lo que hace que, según Walsh, la Fed tome decisiones con información que prácticamente es historia, que ya no es válida. Por ello, se va a evaluar el uso de información y estadísticas en tiempo real. Esto va a ser relevante porque esto puede abrir un nuevo panorama sobre la toma de decisiones de las tasas de interés de la Fed y en consecuencia la valoración de los diversos indicadores sobre los que actualmente se define el mercado. Esto podría cambiar. Así que mucho ojo sobre los cambios que introduzca la Fed sobre el uso de los datos para tomar sus decisiones de política monetaria. Otro de los grupos de trabajo que se implementarán es de productividad y empleo en la era de la inteligencia artificial. Walsh ha explicado que se estudiará el impacto de las tecnologías de propósito general y de la inteligencia artificial específicamente en los mandatos de empleo e inflación. Walsh mostró optimista sobre la inteligencia artificial como un factor de oferta a largo plazo, pero ha reconocido incertidumbre en el marco temporal. Y hablando de marcos, también habrá un grupo de trabajo adicional sobre los marcos de inflación. Kevin Walsh nos dice que se revisarán los determinantes de la inflación desde los principios. Walsh aclaró que no se moverá el objetivo del 2%, que este objetivo no está en revisión. Ahora, ¿qué significa esto de los marcos de inflación? Esto básicamente es que la Reserva Federal va a estudiar cuáles son los determinantes de la inflación. Se van a preguntar básicamente si la receta actual sobre la inflación es funcional y es efectiva con la actuación de política monetaria. Por ejemplo, se va a volver a los básicos, se va a volver a preguntar si la receta que actualmente tiene la Fed para combatir la inflación o para manejar la inflación y llevarla al objetivo del 2% sigue siendo la correcta con la conducción de política monetaria actual. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la inflación viene de shocks de oferta como una guerra y no de un exceso de demanda? ¿Sirve de la misma manera el subir las tasas de interés? ¿Y cómo se va a medir también esta inflación? Por ejemplo, actualmente el indicador favorito es el indicador PCE, pero se pueden plantear si existen indicadores mejores para medir esta inflación. Y también cómo cambia el tema de la economía de la inteligencia artificial que se pueda traducir en costos de producción. Es decir, es todo un panorama que se planea, que se espera replantearse en torno a los determinantes de la inflación y cómo la política monetaria puede ser efectiva para conducir los precios a los objetivos determinados por el Banco Central. Pero por lo menos por el momento no se mueve el objetivo del 2%. Así que tenemos también otros highlights, otras cosas que vale la pena también resaltar. Por ejemplo, Walsh habló de reuniones con el Departamento del Tesoro, con el secretario Bessent. Habla de reuniones semanales, sobre todo para ampliar enfrente y tener una visión más amplia sobre el tema económico y cómo, digamos, cuál va a ser el papel de la Fed, pero ya teniendo una perspectiva más amplia, sobre todo en temáticas, por ejemplo, la guerra y el conflicto en Medio Oriente. Walsh dijo que se va a mantener la independencia monetaria, pero se mantendrá un diálogo activo. Vamos a ver si realmente esto ocurre y si este acercamiento del que habla Walsh no implicará una injerencia del gobierno de Donald Trump en las decisiones de política monetaria del Banco Central, que en teoría tendría que ser independiente. Y por último, el mercado laboral. El comité lo considera estable con tendencia positiva. Walsh, de hecho, abrazó el crecimiento liderado por productividad como algo que no tememos, sino que celebramos. Es decir, no lo ve como fuente de inflación per se. Esto a grandes rasgos es lo que ha ocurrido tras la decisión de política monetaria. Aquí ya podemos ver también algunas pinceladas de lo que se espera sobre la nueva gestión de Kevin Walsh y sobre todo
esta expectativa de que habrá una política monetaria todavía más restrictiva con nuevas alzas a las tasas de interés de acuerdo con las proyecciones del Comité de Mercado Abierto, con los cuales Kevin Warsh se ha mostrado más crítico. Y pues yo creo que también habría que reflexionar en el tema político y en el tema del gobierno de Donald Trump, porque Kevin Warsh, el nominado de Trump, justamente para sustituir a Jerome Powell, y con quien estuvo confrontado constantemente, pues parece que por lo que vemos en las nuevas perspectivas, pues tampoco hará feliz a Donald Trump. La nueva gestión de Kevin Warsh, por lo menos por ahora, no se anticipa que bajen las tasas de interés como quería el mandatario estadounidense. Así que ya veremos cómo evoluciona este tema de las tasas de interés. Pero ahí se los dejo. Y finalmente, este recordatorio. Queda muy poco tiempo para que termine la flash sale de Investing Pro. Y esto es muy importante porque tienes solamente muy pocas horas para obtener tu suscripción con el precio más bajo que has visto a lo largo del año. Así que, por ejemplo, si optas por un plan de 2 años, podrás obtenerlo con un descuento del 55%, pero recuerda que a nuestros suscriptores del canal de YouTube les estamos dando el código PROLATAM para que puedan desbloquear un 10% de descuento adicional. Así que si al momento de pagar metes este código, te lo recuerdo, PROLATAM, vas a poder tener un 10% de descuento adicional y de esta forma mejorar tus estrategias de inversión, tomar decisiones basadas en datos con las mejores herramientas de inteligencia artificial para afrontar justamente este panorama que se espera de tasas de interés más amplias, más altas y con una política monetaria de la Fed más restrictiva. ¿Tú qué piensas? Déjamelo todo en los comentarios. ¿Qué panorama tú le ves también a los mercados tras esta primera reunión encabezada por Kevin Warsh? Y quisiera escucharte. Recuerda que si te gustó este video, deja un like. Si no te has suscrito al canal, activa la campanita también y suscríbete para que no te pierdas ninguna notificación de los videos que estamos creando para que puedas tomar las mejores decisiones de inversión. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.